Bienvenidos todos a Venezolanos en esta serie Los del Podio, cuarta temporada. Y hoy vamos a conversar con María Isabel Guinán de Patiño. Bienvenida, rectora. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias por la invitación No, pero a su hoy no programa. vamos a hablar solo de la rectoría de la Universidad Metropolitana, eso quizás lo hablamos al final, sino que tratándose de una entrevista de personalidad, vamos a recorrer su vida, cómo la vida la fue llevando hasta donde está. Usted es hija de Alfredo Guinán Baldó y María Mercedes Quintero de Guinán, es decir, de un ingeniero civil y una licenciada en educación. Uno puede sospechar que su vocación pedagógica viene de su madre, ¿es así? Bueno, yo diría que no necesariamente porque mi mamá se gradúa de licenciada en educación después de que yo me gradué del máster. Ah, Es estudió, decir, ella claro. estudió Ya. después de que mi hermana menor se graduó de bachillerato. Ah, ya. Nosotros somos una familia larga de 7 hermanos. Mi mamá siempre tuvo mucha inquietud por el aprendizaje. Quizás en ese Qué sentido hay bueno. algo eh, de modelaje, Claro. pero en realidad su carrera profesional y la ida a la universidad, al campus universitario, y dio ese paso una vez que mi hermana ya terminó su bachillerato, mi hermana menor. Digo que a mi mamá le gustaba mucho el tema del aprendizaje porque siempre la vi estudiando cosas muy particulares para una señora de esa época. Ok. Mi mamá nació en el año 1929, o sea que estaría Sí, próxima a los 100 dentro de poco. Es claro. más, mi papá incluso estaría este año en 99 años. Y bueno, en aquella época sabíamos pues que no era tan común las No. mujeres universitarias, pero ella siempre tuvo mucha inquietud en estudiar y siempre la vi estudiando piano, estudiando música, estudiando alemán, Alemán. alemán. ¿Y eso por qué? Ella le ¿Le encanta, gustó? ella le encantaban los alemanes, Ya. porque ella era extremadamente estructurada. Claro, Y claro. para tener una familia, yo creo, tan larga, de Sí. 7 hijos, en aquella época le gustaba mucho la estructura, y entonces ella tenía sus clases de alemán en la Asociación Humboldt. Muy Entonces yo bien. veía a mi mamá siempre estudiando con sus libros amarillos, estudiaba francés también, que lo Ujú. estudió desde el Colegio San José de Tarbes, y ella tenía su profesora de francés. Entonces siempre la vi con esa inquietud de aprender. Qué bien. Entonces, Bueno, con por el ahí viene la ejemplo cosa. se educa, Educa, dicen, totalmente. Se educa eh, y yo creo que más profundamente. y más profundamente. Y usted estudió en el Colegio San José de Tarbes igual que su mamá, pero su mamá debió estudiar en el Paraíso Mi mamá estudió o en en la un, Florida. no, mi mamá estudió en el Externado, que es un colegio que después Ah, migró al Paraíso. ya. Y ellas estudiaban ahí, que era en el centro de Caracas, y ese colegio solamente tenía primaria. Ok. Y los cuentos dicen que ella después estudió en un colegio que llamaban La Guadalupe, el Ujú. bachillerato, Sí. en Sabana Grande. Claro, Y está ahí, todavía en la y Avenida no Casanova, va, creo, exacto. sí. Entonces, eso, digamos, no conozco ese colegio en particular, pero sé que ahí estudiaban las muchachas de la época, estudiaban su bachillerato ahí. Pero mi mamá siempre fue muy de cercana al mundo y al espíritu y al carisma tarbesiano. Ok. Entonces, mi abuelita, del lado de ella, o sea, mi abuela Quintero, también había estudiado en ese mismo colegio, San José de Tarbe, y mi abuela Guinán, por otro lado, también. Entonces, bueno, era como una tradición que nosotros, pues las nietas, todas fuimos al Colegio San José de Tarbes en la Florida, y ahí pues nos educamos con las hermanas prácticamente toda la primaria y todo el En bachillerato. esa época la mayoría eran francesas, ¿verdad? Yo tuve la posibilidad de estudiar en un colegio, quizás las hermanas, había una o dos francesas, Ah, pero ya. ellas todas hablaban francés. Ok. Entonces tuve la Pero otras eran posibilidad, venezolanas, me imagino. venezolana, y tuve la posibilidad de estudiar en el colegio por la mañana en español, por la tarde nos daban las clases de francés con profesoras y pudimos aprender, en Qué mi bien. generación pudimos aprender el francés desde pequeño, cosa que todavía Muy pues útil, uno lo por tiene supuesto. allí. Yo tengo un cuento muy gracioso del colegio porque nosotros hacíamos el preescolar casa de mi abuela Guinán. Mi abuela Ok. Guinán tenía así
un don de En Los maestra, Chorros. en Los Chorros, sí, Sí. un don de maestra espectacular, donde ella decidió, cuando empezó a tener nietos, hacer un kinder en Ah, su casa. qué Se llama bueno. el Kinder Los Pajaritos. De hecho, hoy en día nosotros tenemos un chat, todos los primos hermanos, que se Ajá, llama Los Pajaritos, porque claro. nosotros, Todos pasaron por todo, ahí. bueno, casi todos, los que no pasaron es porque mi abuelita falleció, pero todos los demás pasamos por ahí. Y un colegio con rigor académico, Qué bien. un colegio, digo, un maternal y un kinder y un preparatorio, donde ella tenía una maestra alemana, que había sido maestra de mi papá y de sus hijos anteriormente, llamaba la señorita Herman, y después una otra maestra que ella contrató, ella era otra de las maestras, la otra era la Carmen Luisa Torrealba, que la Ya. ayudó también con nosotros. Sí. Pero en mi caso, yo llegué al colegio San José Tarde en segundo grado. Todas mis Ok. hermanas y mis hermanos que iban para el colegio de La Salle llegaron en primer grado. Y si usted tuviera que resumir la educación tarbesiana en un punto, ¿cuál sería el gran valor de esa educación? Yo digo que la educación tarbesiana y que nos une hoy incluso a todo el grupo de egresadas que nos encontramos y nos relacionamos es que nos dieron una educación de vanguardia. Ah, caramba. Una educación donde iba más allá de los libros, iba Ok, más allá de las asignaturas. ok. Era una educación donde tú vivías el colegio, pero vivías también puertas afuera del colegio. O sea, tenías Claro, que involucrarte en cosas relacionadas a la sociedad, claro, donde tú vivías comunidad o misiones o algo que iba más allá del claro. propio, vamos a decir, Actividades rigor extracurriculares, sí. académico. Qué bien. Entonces eso ayudaba mucho a tener una convivencia, una comunidad tarbesiana muy particular. Y en el transcurrir de la historia hemos visto muchas tarbesianas que se han distinguido Claro, con muy buena formación y muy buenas posiciones, claro. digo yo, de liderazgo y de influencia, y bueno, que han sido referentes, y yo diría que esa educación de las hermanas, que era con rigor y con fuerza y con disciplina, pero a la vez con comprensión, con apoyarte, con darte oportunidades. Creo que combinaba muy bien Muy esos bien. dos temas, pues. Y cuando llegas a quinto año de bachillerato y hay que escoger qué carrera estudiar, ¿cuáles eran las alternativas y por qué se decantó por estudiar educación, mención física y matemática en la Universidad Católica Andrés Eso es Bello? una pregunta maravillosa porque muchas veces digo, ¿por qué yo, Carrizo, hice esto? Porque después de mi vida profesional hice otra cosa. Pero lo que sí me quedaba claro que yo era buena en las matemáticas. Ah, ok. Eso me quedaba Y la clarísimo. física también, La física de segundo, pero pero también. matemáticas Pero también. matemática era lo que era una Ok. estrella, pues. Es más, de hecho, tengo un cuento con una alumna, con una compañera que ella estudiaba conmigo y que la profesora de matemática le dijo, dile a Guinán que te regale un punto para que pase. Y bueno, y yo le regalé un punto porque vi como que me sobraban los puntos, Ok. decía ella. Pero bueno, en todo caso, siempre me gustó mucho la matemática y tuvimos unos extraordinarios profesores de Ah, matemática qué en el bien, colegio. qué bueno. Recuerdo una española llamada la profesora Campos, que era un taco. Y de verdad Ujú. que nos enseñó mucho a querer la Qué matemática y a bueno. entender que la matemática Qué va más importante es un allá profesor, ¿no? de números o de, ¿cómo se llaman? Claro, O de álgebra, pues. claro, que ella las entusiasmaba, Nos, porque eso en- es lo que hace un buen sí, profesor, nos ¿no? entusiasmaba, nos hacía competencia, explicaba muy bien, evaluaba impecablemente bien. Y la profesora de física, que se llamaba La Nova, que también extraordinaria profesora de física, nos ponía también como a hacer cosas mucho más aterrizadas a lo que es la física, que es como la aplicación de alguna manera de Claro, la matemática y de las fuerzas de la naturaleza. Entonces hacíamos ferias, etcétera. Entonces recuerdo que ese cuarto y quinto año fue muy activo con esas dos profesoras de física y matemática. Yo creo que ellas me impulsaron mucho a reflexionar sobre que yo tenía habilidades para eso. claro. Ahora, cuando vino el momento de la prueba de admisión, yo hice mi prueba de admisión en la Universidad Simón Bolívar Ah, y en la UCAP también, en claro. las dos, con la idea de estudiar matemática pura. Ok. ¿Ok? O sea, matemática, ciencia Pura. básica. Pero bueno, yo creo que ahí influenciaron también algunas hermanas del colegio, la hermana Ok. Carmen María, la hermana María Gabriel,
diciéndome que yo tenía capacidades también de Pedagógica, que tenía claro, capacidad de relacionamiento, claro. que no me veían tan científica. Y Sí, bueno, y creo que con ese coaching, por decirlo, esa mentoría, claro. tomé esa extraordinaria decisión. Y se gradúa en el año 1980 con el segundo puesto de la promoción, muy alto. Y de inmediato empieza a hacer el máster en Administración de Empresas de IESA, donde Sí, está, bueno, quizás no de inmediato, bueno, pero un fue año, en 2 años. dos Yo años. durante, estudiando en la universidad, fui profesora del Colegio San Ignacio, de Ok, matemática, muy de bien. cuarto y quinto año, colegio de puros varones. Ajá, Entonces tenía alumnos que me los consigo hoy, que inclusive han trabajado conmigo, o sea, que ok. los he visto así, de pares, pues, trabajando juntos. Y fue una experiencia maravillosa, porque yo era muy penosa y dar clase me Ayuda, ayudó muchísimo seguro. a Sí, soltarme sí. y a realmente saltar como esa barrera. Y eh, siempre reflexiono por qué quise hacer el máster en administración. Me gustaba dar clase, pero eran volúmenes grandes de estudiantes, eran 40 estudiantes. Tú eres del Colegio San Ignacio, ¿no? Sí. ¿Verdad? No, no, yo estudié en Los A Arcos y los el arcos. San Agustín, Ajá, sí. pero el Colegio San Ignacio Eran es muchos 4 secciones alumnos. de 40 alumnos cada uno, Sí. muchos estudiantes. Eh, no sé, sentía que como que me faltaba algo también desde el punto de vista de aprendizaje. Y lo primero que quise hacer antes de ese máster fue probar hacer un máster en estadística. Ah, Pues yo tenía un compañero de la universidad que lo hizo, se llama Evaristo Diz, es un tremendo estadístico, y a mí me gustaba la estadística. Dije, bueno, voy a ver si hago ese máster en estadística en la UCB. Y empecé a intentar aprobar, pero oye, como que no me gustó tampoco la idea de estar trabajando en seguros y cosas de esas, ok. porque los estadísticos, Claro, estudios actuariales, ese tipo de cosas. exactamente. La mamá de una compañera mía de la universidad estudiaba en el IESA en ese momento, una de las primeras promociones. Y ella un día conversando con ella, señora muy inteligente y muy fajada, muy estudiosa, me dijo, mira, yo te veo a ti capacidades gerenciales. Qué A mi bien. hija no. Mi hija Nora, se Ya. llama Nora, yo le veo muchas capacidades pedagógicas. Ella Ah, sí es una ok. maestra, pero así de Pero qué cabrón. bien que Pero tuvo a ti buena yo te veo observación. como capacidades gerenciales. ¿Por qué no combinas tus conocimientos matemáticos, estadísticos, etcétera, que tienes con la gerencia? Yo creo que te puede ir bien. Y eso Y así cambió, fue, cambió mi vida. totalmente. Sí, cambió mi Porque vida. te graduaste en el IESA y Me muy gradué en el IES en el pronto, año 83. Sí. 83, exactamente. Y muy pronto empiezas a trabajar en la Organización Polar. En el Sí, año 83 como especialista de planificación estratégica. Y allí hiciste una carrera extraordinaria hasta el año 2018 o 22. 2022. Una carrera que supone especialista de planificación estratégica, asistente a la dirección general, gerente de investigación de mercados. Aquí se ve ya un sesgo hacia el mercadeo que es interesante porque después seguiste como gerente de marca y como gerente nacional de investigación y nuevos productos y finalmente como gerente nacional de mercadeo. ¿Cómo fue esa deriva hacia el mercadeo? Bueno, a mí me contrata aquel entonces director general llamado Eduardo Quintero Ah, claro, Núñez. sí. Y en ese momento pues se estaba formando la dirección de planificación, en la dirección de finanzas, y tuve una muy, muy buena experiencia allí. Y sobre la dirección de planificación se hacía todo lo que eran los modelos de demanda Ok, de los productos principalmente masivos, ¿no? Principalmente la cerveza, la malta, la harina, etcétera. Entonces, ahí tuve chance de trabajar con gente muy competente de aquel entonces y, y bueno, utilizar también mis conocimientos numéricos, porque había que hacer claro, modelos, pues, modelo. de matemáticos, etcétera. Entonces, esos modelos de proyección sirvieron como de base para algunas, vamos a decir, algunas propuestas de hacer nuevas líneas de producto, etcétera, y eso de alguna otra manera animó a la Mm, compañía a empezar a pensar en una organización que tuviera mercadeo, porque cuando yo claro, entré no no existía. existía, Ya, había ya, ya, todo lo que era producción, claro. técnico,
y una organización orientada a las ventas. O Y el sea, todo el tema. mercadeo lo hacía una empresa de publicidad, Bueno, probablemente. estaba CEDESA, Claro, que era la empresa de sí, publicidad interna, pero como la labor o la función del mercadeo per se, en aquel entonces, pues no estaba muy bien dibujada. ok. Y ahí entonces comenzamos, tuve como la suerte de comenzar a dibujar esa organización de mercadeo desde el inicio y empezamos con todo el tema, y por eso lo hice ahí, de investigación de mercado, para Claro. entender realmente qué era lo que estaba pensando el consumidor y qué era lo que el consumidor realmente quería, un mercado creciente, muy masivo, con un liderazgo muy sólido de Polar en sus productos. Y en esa Y época Polar estaba además en una diversificación de productos, o sea, estaba haciéndose cada vez más un conglomerado agroindustrial. industrial, así es. Y empezó a surgir también los primeros intentos de la corporación, o Ok, sea, de tener una corporativa, porque teníamos por un lado lo que era la división de alimentos y por otro lado lo que era la división cervecera. Yo ya. reportaba a la división cervecera. Luego, bueno, digamos, con el proceso se fue gestando, y una de las cosas más increíbles que me tocó hacer y que tiene que ver con la relación matemática, educación, empresa, es que me tocó como el cambio generacional, estar presente en el Ya, cambio generacional de lo que nosotros llamamos las leyendas mm, Polar ya, de ventas, es decir, aquellas sí. personas Que tenían que toda la vida. originaron todo lo que fue la cadena de distribución, que es una ventaja comparativa enorme que tiene Empresas Polar hoy día y la ha tenido siempre, pero fueron aquellas leyendas, aquellas personas que eh, tomaron esa iniciativa de tener una distribución masiva, puerta a Mm, puerta, mm, independiente, con como ok, 10 franquiciados, en aquel momento eran vendedores, y que efectivamente pues fuera una capacidad de la empresa que se fue creciendo y se fue desarrollando y se fue solidificando. Entonces a mí me tocó realmente ese cambio generacional, conocer a estas leyendas y entender bien qué era lo que había en sus cabezas, pero claro, también de alguna manera meterle un poquito de técnica y un sí, poquito de de modo, investigación exacto, y numérica. claro. Entonces, acuerdo que aquel entonces contratábamos a la empresa Datos, que hacía estudios de mercado, te Ujú, entregaba unos libros grandísimos con una cantidad de números, y me tocaba explicarle a todos ellos por qué eso era importante y por claro. qué deberíamos tomar en cuenta toda esos promedios, esas desviaciones y qué significaban, etcétera, con la grandísima oportunidad de conocer de la experiencia, nutrirme de ella y poderles de alguna otra manera ponerle yo Claro. algo de lo que yo traía. Bueno, y esa carrera en Polar llegó hasta directora general del negocio de cerveza y malta. No sé si hubo alguna otra actividad antes del 2010. ¿Esa fue la última o en el Esa fue la 2022? última, Sí, esa fue la última que como ejecutiva, pues que tuve como cargo gerencial y ejecutivo en la organización. Hubo una en el camino que fue muy interesante, que fue fui directora de recursos humanos, ah, qué de gestión de interesante, gente. qué Yo digo que interesante eso. fue un Sí, servicio militar, un claro. poco, porque fue Fue un un momento, recorrido además largo, de treinta y fue tantos un años. tema, fueron 5 años, pero 5 años muy intensos porque fueron 5 años de alta conflictividad laboral. Claro, Y un poco por buscar una manera de bajar el costo labor que estaba muy alto en la organización, y por otro lado continuar y mantener y procurar la paz laboral. este, Me tocó liderar esa área, y la cual me siento muy satisfecha de todo lo que aprendí de un área que no me era natural. familiar. Muy bien, bueno, en la próxima parte del programa seguiremos conversando con María Isabel Guinán. Vamos a entrar en temas personales también, porque toda esa carrera la acompaña un esposo y 3 hijos. Nos hablarás de eso y de las nuevas facetas que Claro has que ido sí, desarrollando en la Universidad Metropolitana y en el IESA, porque también tienes tiempo allí también, en la dirección. definitivamente. Bueno, ya regresamos. Estamos de vuelta en Los del Podio, cuarta temporada, en esta conversación con María Isabel Guinán de Patiño. Bueno, y comencemos por ahí. Roberto Patiño, su esposo desde el año 1984, con quien ha formado una familia de profesionales muy exitosos también, ¿no? Así es.
Bueno, a Roberto lo conocí por ahí cuando yo tenía 19 años, ya yo me había graduado del colegio, estaba en la universidad, lo conocí a través de una amiga precisamente del colegio, y bueno, empezamos a salir y bueno, tuvimos un noviazgo larguito, ¿Cuánto larguito. duró el noviazgo? Ese noviazgo duró entre 7, Ah, por ahí largo, 7 sí, años, sí. sí. Y bueno, nos casamos en el año 84 y ya imagínate, estamos cumpliendo este año 42 años de Claro. casados en el mes de junio. Mm, Bueno, gracias a Dios que bueno que nos hemos entendido bien, qué bueno. como pues pasa pues en todos los matrimonios felices, pues yo creo que bueno que yo puedo decir que hemos sido muy felices los dos en este trayecto de vida, donde teníamos un objetivo común que era bueno formar una familia Sí, y no solamente una familia nuclear como la que tenemos nosotros, sino también formar parte de una gran tribu, que es la tribu claro. que nos convoca generalmente Sí, todos los domingos claro. allá en Los Chorros, que es la tribu de Atapaima, como decimos nosotros. Entonces, en eso Roberto siempre se ha destacado de ser el gran factor como bisagra, de unión, Qué de bien. invitación, de Ya, estar ya, ya. pendiente de Qué todos y de bueno. que de alguna otra manera bueno, tengamos esos encuentros familiares que siempre son Y sumamente importantes. hay una hija suya que es médico, que dentro de los Guinán, bueno, creo que hay uno que era médico, Alberto, ¿no? Que Sí, era mi hermano de mi papá, mi tío Alberto, es cardiólogo, cardiólogo, sí. fundador del Centro Médico Centro de la Trinidad y Sí, también trabajó muchos años en el Centro Médico de Caracas. Y bueno, quizás en la familia de mi papá, o del lado de mi papá, era más ingeniero, ese tipo de profesiones más, quizás más numéricas. Pero mi tío Alberto disfrutó enormemente el estudio de medicina de mi hija claro. Patricia, Ah, porque como vivíamos en el mismo, vamos a decir, sí. en el mismo terreno, él siempre bajaba para ver qué es lo que estaba estudiando y entonces estudiaba con ella y además peleaban porque él decía, eso no se llama así. Y Ah, Patricia le ya, decía, ya. no, tío, eso se llama así. Sí. No, pues en mi época eso no se llamaba así o se llamaba Claro, asado. claro. Y él le puso la medalla de graduación, fue la verdad Qué que en paz bonito. descanse mi tío Alberto, fue un tremendo médico y muy familiar y muy querido por todos nosotros. Patricia, desde muy pequeña, desde, yo diría primero, segundo año, sí, ya estaba decidida que eso es lo que quería hacer, como que lo tenía Muy muy claro. dedicado. Pero era difícil entrar en medicina y yo le dije, bueno, piensa alguna otra opción o otra opción que no sea la Universidad Central de Venezuela. A Claro. lo mejor puede ser la ULA, que me Claro, han hablado bien, Carabobo la Universidad de también. Carabobo. Él me dijo, no, mamá, si yo estudiar medicina, yo sé que es difícil, que es largo de estudiar aquí en mi casa. O sea que yo voy a Claro. hacer todo lo posible por Por salir bien salir. en el examen y por Y entrar en la salió, universidad. pues, Y salió en su salió. examen y tuvo unos estudios muy exitosos. Hoy en día es dermatóloga. Sí, Hizo también su dermatología, su especialización de medicina interna y dermatología en la Universidad Central de qué Venezuela, bueno. en la Escuela Vargas, y después se ha ido especializando con unos fellows fuera en la Universidad de Mm. Pittsburgh, se casó con un médico también. Ah, Entonces han médico venido de la Universidad Central de también. la Universidad Central de Claro. la Escuela Vargas, él es neurocirujano, mi Ah, yerno, el pues qué esposo de Patricia. bien, qué Y bien. de ellos tengo 3 nietos. Ajá. O sea que estamos hablando de los hijos, pero ahora también tengo que hablar de los De los nietos. nietos. De Y ellos hay yo tengo dos hijos que son ingenieros de de producción. producción. Roberto, que es ingeniero de producción de la Simón Bolívar. Sí, Y bueno, Roberto, mi hijo, bueno, es el que quizás tiene más conocimiento público, sí. dado pues sus programas sociales, donde él desde muy temprana edad siempre le vi la, Una la vocación, ¿no? intención y la vocación de Sí. servicio y la vocación de liderazgo. Ya. Desde que estaba en el colegio, se lo notaba yo y se lo notaban sus maestros, sus profesoras. Igual en la universidad, él fue líder estudiantil de la Universidad Simón Bolívar en su momento, y luego pues él eh, trabajó pues en algunas campañas presidenciales y en un momento dado decidió irse a hacer un posgrado Ujú. fuera y se hizo un posgrado de políticas públicas en la Universidad de Harvard, Sí, en la Kennedy en School. la Kennedy School, y después regresó y hizo montó dos organizaciones con programas relacionados a la seguridad ciudadana, uno que fue su tesis de grado y otro con el tema de alimentación, que eran los Claro, comedores Alimenta la Solidaridad. qué bien.
Y su Mi hija hija menor, Isabela, Isabela. que es ingeniero de producción de la Universidad Sí, Metropolitana, sí, sí, orgullosamente sí, unimetana, sí, sí. hizo un máster en finanzas en el IESA. Isabela tiene tres hijos varones, tres niños varones, y conjuntamente con su hermana, después de haber tenido una experiencia primero corporativa en Diallo, después una empresa familiar con mi hermana, pero desde hace unos 4 años montaron un centro dermatológico de Ah, qué salud bien. y Patricia pues es la técnico, obviamente la médico, y Sí. ella es como la gerente, la Gerente que de se ocupa. finanzas o gerente Bueno, ella se general ocupa de gerente general, ella se ocupa de de todo, pues de todo, todo el claro, funcionamiento, claro. de los procesos, tanto de administración, finanzas, mercadeo, bueno. Y no hablé de la hija de Roberto, que me puede, si me escucha, entonces me lo puede reclamar, entonces no lo voy a dejar pasar. Ajá, Roberto tiene una hija que se llama Julia, muy linda, tiene casi 2 años, y va a tener un varón próximamente y le va a ajá. poner el nombre de su abuelo, se va a llamar Alfredo. Ah, qué bien, muy bien. Bueno, y entonces entremos en el periodo de la Universidad Metropolitana a partir del 2022. ¿Cómo ha sido esa experiencia? ¿Cómo ha sido la curva de aprendizaje? Porque, bueno, llegar a una organización que usted conocía, pero no había estado adentro, eso también es muy interesante, pues. Sí, yo diría que después de ese trayecto, más de 40 años en empresa escolar haciendo gerencia, gestión, Sí, dirección, gestión humana, como mencioné antes. más de 40 años. Ah, Sí, yo sí, tenía 40 anotado un años. poquito menos, pero sí, No, sí, sí, 40. 42 años. Hoy en día participo en sus juntas directivas, Sí. pero el haber estado en ese mundo corporativo y después de haber discernido durante varios meses la posibilidad de Ujú, asumir este reto de la Universidad claro. Metropolitana, eh, siento que así lo puedo caracterizar. Ujú. Un regalo de Dios. Qué bueno, qué Así bonito. lo caracterizo Eh, porque estoy en un momento que puedo entregar mucho de mi claro. conocimiento, mucho Toda la de mi experiencia. experiencia en gestión, en liderar un plan de Mm, transformación de la universidad en un momento donde la educación en sí. general y la educación superior en particular está enfrentando muchísimos desafíos, y usted lo sabe porque usted es Sí, profesor sí, universitario. claro. Entonces, Es primero los así. desafíos Sí, propios de lo que es la revolución del claro. conocimiento, de todo lo que se nos propone con el mundo digital, tecnológico y bueno, inteligencia artificial, etcétera. Eso por un lado. Pero por otro lado también el reto de enseñarle a los alumnos de la Mm, generación, esta generación Z o generación alfa, como sí, se como llame, los llaman. que son alumnos, son jóvenes que tienen un dinamismo quizás bastante distinto, inclusive hasta lo Sí, de mis hijos, por que, que, supuesto. que son ya treintones todos. Claro. Eh, yo diría que a mí me pareció fascinante porque son estudiantes, alumnos que vienen con un nivel de información muy grande, Sí. quizás con profundidades no tan grandes, Ujú, que uno tiene que hacer toda la claro. labor que hacemos, y ahora voy a echar un cuento de usted. Ah, sí. Sí. Y por otro lado, habilidades Ajá, técnicas altas de claro. búsqueda de información, habilidades blandas que, Sí, que son muy que importantes. son muy Muy importantes, buenas. que se las noto, que tienen las ganas de hacerlo y hacerlo más rápido. Y por otra parte, pues también sí, obviamente el reto del manejo de la tecnología y de la inmediatez, Claro, que eso es claro. quizás un tema de reto de los profesores. El cuento que iba a echar suyo, que yo una vez me lo consigo por ahí en la plaza del rectorado, y le pregunto, hola profesor, ¿cómo está? Cuénteme cómo le está yendo. Y dice, bueno, tengo dos cursos, me dijiste, uno muy bueno Y y uno uno no no tan tan bueno. bueno. Ajá, ¿y cuál es el no tan bueno? Bueno, el no tan bueno es que me está tocando muchachos muy Sí, jovencitos, de sí. 17, 18 años, etcétera, que, Ujú. oye, que cuesta que pongan atención, Sí, es así. que es difícil las correcciones, bueno, Sí. y no tan bueno.
Pero tengo un grupo magnífico, maravilloso, que es un grupo que ya está en 10º trimestre, Sí, que oye, las presentaciones que hacen, las disertaciones, etcétera. Yo le dije, profe, estoy muy contenta con lo que me estoy diciendo. claro, Estamos haciendo nuestro así trabajo es. bien. Entonces, porque de eso se De trata eso se el trata, paso por la sí. universidad, de Y transformar a los seres humanos que nos sí. llegan, a esos jóvenes, ese talento maravilloso que nos llega y darles las herramientas para que puedan Y es ser unos muy buenos ciudadanos. emocionante verlos de 17 años sin haber desarrollado destrezas y verlos de 20, 21 años que son ya unas As- personas Así con es. virtudes, con un desarrollo de destrezas muy particulares Claro. y por supuesto con conocimiento, ¿no? Así es. Entonces eso, bueno, creo que ha sido un descubrimiento para mí y aprendizaje para mí muy grande Claro. también, el mundo académico, poder tener la posibilidad Ujú. de tener conversaciones no necesariamente gerenciales Claro, o no necesariamente de gestión como las que normalmente tenían una corporativa, sino conversaciones probablemente más profundas de un ámbito o de un tema en particular en un consejo universitario, una reunión de decanos, donde, bueno, me nutro de las perspectivas de cada uno y puedo claro, tener la capacidad como de, que quizás mi agregación de valor, claro. ahí es como unir esos puntos, o Esos sea, puntos. cómo unir las necesidades o las exigencias de una escuela de ingeniería con las Claro. necesidades, las exigencias y las posibilidades de una escuela, de una facultad de humanidades o Sí. de una facultad de ciencias jurídicas y políticas o de una facultad de FASI o de los muchachos que están haciendo emprendimiento. Entonces, como tener ese ecosistema todo junto me parece que es fascinante. Claro que sí. Ahora, ya usted tenía una experiencia en el mundo académico, en la dirección del mundo académico, porque integra la junta directiva del IESA desde el año 2003. Sí, en el año 2003, Jonathan Colts, que era el Ajá. presidente ejecutivo del IESA, me invitó a participar en el Consejo Superior. Y bueno, sí, efectivamente, pues era un poco más, un rol más consultivo, Ok. un rol Claro, y no hay no tan pregrado. directiva, No, no es no hay pregrado, es una pregrado, sí. escuela bastante más pequeña. Pequeña, claro. Y bueno, ya, bueno, era como estar, o sea, me sentía como más en casa, por decirlo de Claro, alguna manera, como más confortable, porque era, primero, el sitio donde yo me había sí. graduado, era mi alma mater. Y segundo, bueno, porque las relaciones allí con el sector productivo eran bastante más, en ese sentido, quizás más rápidas o más frecuentes. Una de las cosas que sí he tenido como que impulsar y gran parte, yo creo que por lo que el Consejo Superior quiso que yo estuviera en esta etapa de la universidad es para justamente fortalecer los vínculos con el Mm, sector empresarial, el sector productivo venezolano. claro, Entonces yo creo que eso ha sido una muy buena orientación que me ha dado el Consejo claro. Superior de la Universidad Metropolitana para ver cómo le somos útiles una universidad de gestión privada como la nuestra y una universidad además que fue creada por empresarios con Sí. esa visión de darle al mundo empresarial y al mundo de la producción, darle talento. Bueno, ahora cómo escalamos eso al mundo de hoy, a las necesidades de hoy, y no solamente talento, sino darle conocimiento y darle servicios, asesorías, Sí, consultorías, propuestas de proyectos. claro. Y bueno, ahí me siento como pez en el agua. Claro, por supuesto. Sí. Ahora, fíjese, hay algo bien interesante. Después de, yo creo que son 15 años solicitando ante el Consejo Nacional de Universidades la aprobación de unas carreras. Aprobaron carreras en la Metropolitana, en la Monte Ávila, en la Católica, y eso está muy bien. Ahora, imaginemos un mundo donde la aprobación de una carrera nueva no toma 15 años, sino 6 meses. ¿Cómo se imagina el crecimiento de la Universidad Metropolitana? Un ejemplo le doy. Venezuela creo que es el único país o de los pocos países de América Latina que no tiene facultades de medicina en universidades privadas. Eso tendría que cambiar en una Venezuela diferente, ¿no? Bueno, yo diría eh, que sí, pero quizás no es, y eso tiene un racional que no es de los últimos años, sino históricamente, que es que en Venezuela las carreras de salud Ujú. se las han, ¿cómo se llama? Las han protegido Sí, dentro de las universidades públicas. correcto. Principalmente
y que quizás la orientación es porque ellos son los que, digamos, mantienen los hospitales y que son los que son garantes de la salud pública. Y eso está Bueno, es un bien, es argumento, un pero argumento, ¿por está qué bien. excluir al Claro. sector privado? Y por otro lado, hay algunas otras carreras del sector salud que Sí, pudieran, y de claro. hecho las hemos propuesto universidades de gestión privada, pero Ujú, siempre ha habido como espérate, vamos a ya, ver, etcétera. O sea, no, por ejemplo, nutrición y dietética y claro. otras similares. Eh, pero a la pregunta de que si las carreras, de que si la profesión de carrera no fuera o sea, Un un trayecto tan largo, complejo y sí. tan largo, la Universidad Metropolitana, y nosotros nos estamos empleando en eso hoy día y no vamos a descansar, y como yo le digo a los decanos y a las directoras de escuela, no importa que llenemos la Claro. tubería de propuestas al Consejo, Al CNU, al CNU, al Ministerio, de propuestas que tengan sentido para el país. Y las claro. propuestas que nosotros hemos llevado hasta ahora, nos han aprobado 2, pero tenemos unas 8 más ahí, son propuestas de Ya, muy técnicos bien, superiores, ¿ok? muy bien. Técnicos superiores que permiten que el Ujú. estudiante Son pueda carreras de 3 años, ¿no? 3 años, Sí, sí, o 2 años y medio, dependiendo. Que el sí, estudiante pueda rápidamente ir al sector productivo. productivo, poder proveerse su sustento, porque muchas Sí, veces no pueden leer a la universidad privada o accesar a la universidad claro, privada porque no tienen los recursos. Y los claro. padres, pues, tampoco tienen los recursos para poder, a lo mejor son 2 o 3 hijos, no tienen los recursos para todos. Entonces, eso es una herramienta y además no solamente para eso, sino también porque el sector lo necesita. Con la Claro, migración claro. hay un segmento de Sí, técnicos que realmente el país y el sector productivo están necesitando. Hoy, casualmente, para este trimestre, que las inscripciones están siendo ayer y hoy, sí. nosotros lanzamos, o sea, nos aprobaron el técnico superior en sistemas inteligentes. Ah, qué bien. Este técnico superior en sistemas inteligentes que está dentro de la Escuela de Ingeniería Ajá, es como un previo a ya. la ingeniería de sistemas. Ok, Pero es el técnico que te ya, maneja inteligencia artificial, que te maneja ya, los ya, ya, sistemas ya. complejos, que te maneja, y eso lo estamos ofreciendo hoy en la Hoy, Universidad Metropolitana. qué No he bueno. visto cuántos inscritos llevo, pero debo llevar algunos inscritos en eso. Claro. Pero bueno, también disruptivamente, Ahora, ese técnico, si quiere seguir, se gradúa de ingeniero de si sistema. quiere seguir, se graduó Claro. de ingeniero de sistemas. Tiene Ujú, algunas materias y al final del técnico que son mucho más prácticas, porque claro, tiene que vincularse más a la práctica de la profesión, por decirlo de alguna ya. manera, y probablemente va a tener que tomar 2 o 3 materias Ujú, adicionales al que nada más tiene su claro, vertical de ingeniería de sistemas. Tenemos también aprobado el técnico químico. ya. Técnico químico es, para mí es una propuesta de valor maravillosa porque, bueno, es esa gente que está en los laboratorios o ya sea de empresas de perfumería o empresas Claro. de Hay mucho relación, campo mucho laboral campo ahora, laboral para claro, eso. Y nosotros, bueno, gran parte del propósito de la universidad es claro, suplir eso. Y sí. entonces tenemos esa oferta de técnico, Claro, y profe. es que usted ha señalado una variable que antes no existía, y es que, bueno, de Venezuela se fue mucha gente, y Mucha gente. muchos de los que se fueron han dejado espacios que las empresas y las industrias en una reactivación económica necesita de técnicos calificados, ¿no? Totalmente. Y bueno, estamos empeñados en que eso puede ser una propuesta interesante para nuestros estudiantes, para sus familias, para el país y para el sector productivo venezolano. Bueno, María Isabel Guinán de Patiño, nos quedan muy pocos minutos. Seguramente tienes un mensaje para nuestros oyentes, nuestra audiencia, en relación con tu vida, cómo ha sido. Dijiste algo que me gustó muchísimo, considerabas el rectorado de la Metropolitana un regalo de Dios. Eh, ¿Qué otros regalos de Dios esperas? Bueno, yo lo primero es que tengo que ser una persona agradecida, Claro, agradecida inicialmente, pues obviamente por la familia que me impulsó, que vio mis talentos y me los, ¿cómo se llama? Me los mostró. Pero también me dijo que, usando la parábola de los talentos, que ah, no los sí. podía enterrar, que tenía que ponerlos a disposición, al servicio de los demás. Y yo creo que nosotros siempre debemos mirar un poquito más allá del beneficio personal, sino Claro, que debemos mirar un poquito más allá al beneficio de la sociedad y que lo que nosotros hagamos siempre tenga ese componente de que también no solamente lo estoy haciendo en mi día a día, sino
qué tanto estoy impactando para el bien común. Y yo diría que ese, como mi Ese mensaje es, final, que claro, siempre hagamos esa reflexión todos en donde estemos, no importa, porque claro. apuntar siempre ese bien mayor va a Sí, ser es un norte. positivo Sí. bueno, para la vida personal de cada quien y por supuesto para las familias de uno y para donde uno se desenvuelve. Muchísimas gracias por esta entrevista y nosotros llegamos al final del programa. Este programa es posible gracias al equipo conformado por Gitanjali Suárez, Inmaculada Sebastiano, Melanie Pieruzzi, Yudgenis Castillo, Carlos Javier Virgües y Giancarlos Caraballo. También nos puede seguir la transmisión en vivo por mundour.com y recuerda que nos puedes seguir en arroba guión bajo la cultural y arroba Rafaela Raiz en Instagram y en X. Venezolanos ya está disponible en el canal de YouTube de Unión Radio Cultural. Muchísimas gracias por venir, rectora, y muchísimas gracias a todos por escucharnos. Muchísimas gracias a todos ustedes, profesor.